Hay una experiencia paradójica en la vida que muchas madres y padres en Europa comparten en la edad avanzada. Cuanto más cuidado muestran, más a menudo se sienten rechazados por sus hijos adultos. Lo que antes era una atención cariñosa, hoy suena a control o a sermón constante en los oídos de los hijos. Una llamada breve que termina en segundos, un mensaje que queda sin respuesta durante días, o una celebración familiar donde todos miran más la pantalla del smartphone que a los ojos de los padres. Todo esto deja un sentimiento de invisibilidad. Este sentimiento puede pesar mucho en el corazón. Muchos padres se preguntan, ¿he hecho algo mal? Quizás he preguntado demasiado, he dado demasiado, me he sacrificado demasiado. La verdad es que la línea entre el cuidado y el agobio se ha vuelto muy fina en las familias modernas, especialmente en las sociedades europeas, donde la autonomía y la libertad personal son muy valoradas. Los hijos reaccionan con sensibilidad si tienen la impresión de ser constantemente supervisados. Así, las buenas intenciones se transforman en malentendidos y el amor desemboca en distancia. Pero hay esperanza. Si se comprende la dinámica entre cercanía e independencia, se le puede dar la vuelta a la situación. Las relaciones pueden volver a ser cálidas, respetuosas y de confianza si los padres están dispuestos a realizar algunos cambios pequeños pero significativos. Lo bonito de estos cambios no son complicados, no requieren grandes gestos ni enfrentamientos dramáticos. Comienzan en silencio, con nuevas actitudes internas y pasos sencillos en el día a día. Imagínese, en lugar de descolgar el teléfono una y otra vez, de repente surge la situación en la que su hijo o hija le llama por iniciativa propia para preguntar cómo está. En lugar de reacciones defensivas cuando da consejos, de repente escucha un sincero «Gracias por comprenderme». O aún más sorprendente, sus hijos empiezan a respetar sus intereses y su agenda, porque usted ha vuelto a encontrar alegría en sus propios pasatiempos. Estos pequeños cambios de comportamiento pueden actuar como un rayo de sol que rompe un largo manto de nubes grises. Son exactamente 3 principios los que hacen posible este cambio. 3 principios que todo el mundo puede recordar y aplicar de inmediato. Ayudan a restablecer el equilibrio perdido entre padres e hijos adultos. Muestran cómo el respeto surge cuando los padres aprenden el lenguaje de la atención plena, cómo la confianza crece cuando se tiene el valor de esperar de vez en cuando, y cómo el amor se hace palpable cuando uno reconoce su propio valor. En los próximos capítulos le explicaré estos 3 principios paso a paso. Escuchará historias que provienen de la vida cotidiana europea, de madres que vivieron solo para sus hijos durante años y encontraron la ligereza de nuevo a través de pequeños cambios, de padres que aprendieron a crear más cercanía con menos palabras, de abuelos que se dieron cuenta de que su propia felicidad es la clave para el respeto en el círculo familiar. Así que manténgase abierto, incluso si algo le parece inusual al principio. Todo cambio comienza con el primer paso, y quizás se reconozca en estas historias. Quizás encuentre en ellas el valor para romper viejos patrones y emprender nuevos caminos de conexión. Porque una cosa es segura: el amor no tiene fecha de caducidad, solo necesita la forma adecuada para volver a la vida. ¿Por qué es este tema tan significativo hoy en día para muchas familias europeas? La sociedad ha cambiado profundamente en las últimas décadas. Antes, varias generaciones solían vivir bajo el mismo techo o al menos en la misma ciudad. Hoy, sin embargo, los hijos, después de estudiar, viven en otra región o incluso en otro país, porque el mercado laboral lo exige. Muchas familias solo se ven en días festivos y las llamadas telefónicas sustituyen el contacto diario.
Esta distancia espacial es ya un desafío en sí misma, pero refuerza el sentimiento de alienación si las conversaciones son superficiales o están marcadas por malentendidos. Para los padres de 60 o 70 años que han centrado su vida en sus hijos, esta distancia es particularmente dolorosa. Están acostumbrados a asumir responsabilidades, a preguntar, a apoyar. Pero mientras que ellos quieren generar cercanía con su cuidado, sus hijos adultos perciben el mismo cuidado como una intromisión. Esto hace que frases bien intencionadas como ¿has comido suficiente? O ¿necesitas ayuda? De repente parezcan comentarios intrusivos, especialmente en culturas donde la autonomía es un bien preciado. Pensemos en países como Alemania, Suiza o los estados escandinavos. La sensibilidad por los límites personales está muy marcada. Al mismo tiempo, los padres perciben la creciente brecha generacional, también en el estilo de comunicación. Mientras que muchos padres y madres aprecian una conversación personal por teléfono, sus hijos prefieren mensajes de texto cortos o mensajes de voz que son menos vinculantes. Una cena en familia significa comunidad para los padres. Para los hijos, a veces, solo una obligación. Esto aumenta la insatisfacción en ambos lados. Los padres se sienten poco valorados y los hijos, a su vez, se sienten abrumados por expectativas que apenas pueden cumplir. Sin embargo, la importancia del tema va más allá de los sentimientos personales. Estudios en Europa demuestran que el aislamiento social en la vejez no solo puede llevar a la soledad, sino también a problemas de salud como depresiones y enfermedades cardiovasculares. Al mismo tiempo, los psicólogos enfatizan que un vínculo estable entre padres e hijos adultos es una de las fuentes más importantes de satisfacción vital en la segunda mitad de la vida. Por lo tanto, quien mejora la comunicación no solo fortalece la relación, sino también su propia salud mental y física. La buena noticia es, no hay un camino sin retorno. Aunque quizás sienta que está frente a un muro, se pueden abrir puertas. El requisito es la disposición a comprender y aceptar las reglas del juego de hoy en día. Esto no significa disminuir el amor, sino expresarlo de una forma que los hijos puedan aceptar. La contención respetuosa, la escucha consciente y la capacidad de tomar en serio las propias necesidades crean una nueva base. Por eso es tan importante que en esta serie nos centremos en 3 principios sencillos pero profundos. Verá que no se trata de cambiar su esencia o suprimir su cuidado, sino de dosificarlo con inteligencia. Así, se crea un equilibrio entre cercanía y distancia que beneficia tanto a padres como a hijos. Porque en un mundo donde la autonomía es muy valorada, son precisamente aquellos padres que irradian serenidad los más respetados. El primer principio suena casi contradictorio a primera vista. No pregunte siempre primero, sino aprenda a esperar. Para muchos padres, esto es difícil de aceptar. Al fin y al cabo, durante décadas, ha sido natural que un padre o una madre preguntara, ¿has comido? ¿Cómo va el trabajo? ¿Están bien los nietos? Pero precisamente esta iniciativa constante a menudo hace que los hijos se retraigan. Ya no perciben el cuidado como un regalo, sino como una obligación o incluso como control. Un ejemplo de la vida cotidiana europea. En una familia de Baviera, una madre que solía llamar todos los domingos decidió esperar 2 semanas. En lugar de preguntar como de costumbre, dejó el teléfono en silencio. Al 4.º día, la hija se puso en contacto, irritada y a la vez preocupada. «Mamá, ¿estás bien? No he sabido nada de ti». De repente, surgió una conversación que no fue iniciada por la madre, sino por la hija. Y solo este cambio de rol alteró la atmósfera. Psicológicamente, esto se explica por el principio de la reactancia. Las personas reaccionan negativamente cuando sienten que su libertad está siendo restringida. Si los padres llaman siempre primero,
El hijo se siente obligado a responder y eso genera resistencia. Si la situación se invierte, el hijo vuelve a sentir su propia responsabilidad y muestra interés voluntario. El mismo patrón se puede observar en muchos países, ya sea en Francia, donde los hijos adultos a menudo estudian en otras ciudades, o en Suecia, donde la individualidad es especialmente valorada. Por supuesto, surge inmediatamente la pregunta, pero ¿y si mi hijo o hija no llama? Si no sé nada durante meses. Este miedo es real y comprensible. Pero la experiencia de muchas familias demuestra que el silencio no dura para siempre. Los hijos que sienten que los padres no insisten constantemente, en algún momento empiezan a buscar la cercanía por sí mismos. E incluso si tarda algunas semanas, la calidad de la conversación cambia una vez que proviene del otro lado. Este principio se puede practicar en el día a día. En lugar de descolgar el teléfono de inmediato, puede proponerse, hoy espero. Mañana también. Durante este tiempo, ocúpese conscientemente de algo propio. Un paseo, un libro, una taza de café en el balcón. Así, la espera resulta más fácil y cuando finalmente llega la llamada, usted estará más tranquilo y abierto interiormente. Una posible formulación si su hijo llama es, me alegra mucho escuchar tu voz. ¿Cómo estás? Breve, sincera, sin una cadena inmediata de preguntas. Esta introducción abre el espacio para que su hijo cuente por sí mismo. Se asombrará de cuánto más revela si no tiene la sensación de ser interrogado de inmediato. Este primer principio, no preguntar de inmediato, sino esperar, no es una invitación a la indiferencia. Es un regalo de espacio y confianza. Usted señala, respeto tu libertad y confío en que te pondrás en contacto. Este mensaje silencioso tiene más fuerza de lo que 1000 preguntas podrían tener jamás. El segundo principio es dejar a un lado los consejos y, en su lugar, mostrar verdadera empatía. Muchos padres conocen la situación. El hijo llama, habla de dificultades en el trabajo o en la pareja e inmediatamente surge el impulso de presentar soluciones. Aguanta, busca algo nuevo, habla con tu jefe. Es mejor que rompas la relación. Bien intencionado, pero para el hijo a menudo suena como un juicio. Lo que falta no es un plan nuevo, sino la sensación de ser comprendido. Imaginemos un ejemplo de la vida cotidiana europea. Un joven en Viena se queja a su madre por teléfono. Ya no soporto el ambiente en la empresa. Antes, la madre quizás habría respondido, pues renuncia. Seguro que encuentras algo mejor. Pero esta vez solo dice, eso suena realmente estresante. Debe ser difícil vivir con tanta presión cada día. En lugar de resistencia, el hijo siente alivio. Continúa hablando, contando detalles que de otro modo habría callado. Solo la sensación de que sus sentimientos tienen espacio le da fuerza. Investigaciones psicológicas confirman este efecto. Quien en las conversaciones ve reflejada su experiencia primero, se siente más seguro y se abre más fácilmente. La OCDE ha destacado en varios estudios que el apoyo emocional en el entorno social fortalece la resiliencia, es decir, la capacidad de afrontar las dificultades. Los padres pueden lograr indirectamente exactamente lo que desean, que los hijos desarrollen soluciones por sí mismos porque se sienten apoyados. Es importante que la empatía no se confunda con consejos. Una frase como, eso es difícil, pero tienes que aguantar, suena más a obligación que a comprensión. La verdadera empatía se queda en la emoción. Siento mucho que tengas que pasar por esto. Punto. A menudo no se necesita más. El hijo siente el reconocimiento del sentimiento y luego encuentra por sí mismo las palabras para describir el siguiente paso. Un método útil es la llamada regla de 3. Primero, nombrar el sentimiento. Suenas agotado. Segundo, confirmar la situación.
Esta no es una situación fácil. Tercero, hacer una pregunta abierta. ¿Quieres contarme qué es lo que más te agobia? Con estos 3 pasos, se crea cercanía sin presión. Una frase que puede probar es: veo que eso te ha dolido. Cuéntame cómo te sientes realmente con eso. Esta formulación señala que no quiere juzgar, sino escuchar. Y eso es lo que los hijos adultos más necesitan, no soluciones externas, sino la sensación de no estar solos. El segundo principio, empatía en lugar de consejo, cambia fundamentalmente la calidad de las conversaciones. De discusiones acaloradas surgen momentos de confianza. De la distancia nace la confianza. Y esa es precisamente la base sobre la que el respeto entre padres e hijos adultos puede volver a crecer. El tercer principio es: procure primero su propia felicidad. Muchos padres perciben esta idea inicialmente como egoísta. ¿Cómo voy a cuidarme a mí misma si mis hijos y nietos necesitan mi ayuda? Pero precisamente aquí reside un punto de inflexión crucial. Cuando los padres postergan constantemente sus propias necesidades, transmiten inconscientemente la señal de que su vida consiste únicamente en cumplir con sus obligaciones. Los hijos lo dan por sentado y poco a poco pierden el respeto. Una imagen potente que lo ilustra es el conocido ejemplo del avión. En caso de despresurización, los adultos deben ponerse primero la máscara de oxígeno ellos mismos antes de ayudar a los demás. La razón es sencilla: solo quien puede respirar está en condiciones de ayudar a los demás. Trasladado a la vida familiar, significa quien cultiva sus propios intereses, aficiones y amistades, tiene energía y carisma, y es visto por los hijos con otros ojos. Tomemos el caso de una madre de los Países Bajos que durante décadas solo vivió para su familia. A los 65 años decidió volver a dedicarse a la pintura, una pasión de su juventud. Al principio, los hijos reaccionaron con escepticismo. ¿Por qué pintas de repente? ¿No tienes suficiente que hacer con nosotros? Pero después de unas semanas notaron el cambio. La madre se estaba más serena, más alegre, y hablaba con entusiasmo sobre sus cuadros. De repente, los hijos preguntaban por las fechas de las exposiciones, elogiaban sus obras e incluso empezaron a planificar las reuniones en torno a sus clases de pintura. El principio funciona porque el autorrespeto genera respeto. Quien disfruta de su propia vida no necesita exigir reconocimiento constantemente. Y los hijos que ven a sus padres realizados y activos sienten admiración en lugar de obligación. De mamá siempre está disponible se convierte en mamá tiene una vida propia que es valiosa. Una frase sencilla que puede utilizar es: hoy tengo mi clase de pintura, mañana te contaré encantada. Con esto señala que tiene sus propias prioridades, sin reproches, sino con alegría. No es un alejamiento de la familia, sino la adición de una nueva vitalidad que beneficia a todos. Este tercer principio cierra el círculo. Quien espera, da a los hijos la oportunidad de buscar la cercanía por sí mismos. Quien siente empatía, regala confianza en lugar de resistencia. Y quien cultiva su propia felicidad, se convierte en un ejemplo de autorrespeto. Así, surge un nuevo equilibrio, uno basado en la voluntariedad, el respeto y la valoración mutua. Para hacer tangibles los 3 principios, quiero contarle una historia que muestra cuánto puede cambiar la vida cotidiana cuando los padres tienen el valor de probar cosas nuevas. Una madre de Francia, llamémosla Madame L., se había sentido invisible para sus 2 hijos adultos durante años. Sus llamadas terminaban a los pocos minutos. Las invitaciones a comidas conjuntas eran rechazadas y si alguna vez se reunían, prevalecía una fría cortesía. Madame L. se sentía no querida y superflua. Un día decidió aplicar conscientemente los 3 principios que hemos comentado. Primero, cambió su comportamiento al teléfono.
En lugar de hacer una larga lista de preguntas cada domingo como antes, esperó. Pasó una semana, luego 2. Finalmente, sonó el teléfono y su hijo preguntó: «Mamán, ¿estás bien? Ya me extrañaba no saber nada de ti». Este pequeño detalle ya cambió la conversación. Por primera vez en mucho tiempo, él fue quien mostró verdadero interés. Poco después, llegó la segunda prueba. Su hija se puso en contacto, completamente agotada del trabajo, y se quejó de la gran carga en la oficina. Antes, Madame le habría dicho inmediatamente: «Pues búscate otro trabajo, no tienes por qué martirizarte así». Pero esta vez se detuvo y respondió: «Eso suena realmente difícil. Me puedo imaginar que te deja muy agotada». Fue una frase sencilla, pero actuó como una llave. Su hija habló durante media hora, contando sus miedos, tensiones y esperanzas. Madame L. solo escuchó y notó cómo su hija se animaba porque se sentía comprendida. El tercer principio trajo el mayor cambio. Madame L. volvió a tocar el piano, algo que no había hecho desde su juventud. Al principio, los hijos lo tomaron como un capricho, pero cuando se dieron cuenta de lo feliz que se sentía su madre, preguntaron por los ensayos, le pidieron que tocara algo e incluso la acompañaron a un pequeño concierto en la Asociación de Mayores. De la madre siempre disponible, se había convertido en una mujer que irradiaba alegría. Y precisamente esta alegría acercó de nuevo a los hijos a ella. Antes, Madame le sentía que cada conversación era una lucha, cada encuentro una obligación. Después, sintió ligereza. Las conversaciones duraron más, las invitaciones fueron aceptadas y los hijos buscaron el contacto por sí mismos. La diferencia no residía en grandes gestos, sino en cambios silenciosos. Esperar, sentir empatía y tomarse a uno mismo en serio. Quizás reconozca en esta historia partes de su propia situación. Quizás usted también haya pensado alguna vez: «Lo hago todo y sin embargo me siento ignorado». La buena noticia es: hay un camino de vuelta, no a través de exigencias, sino a través de una actitud interna. La historia de Madame L. muestra que existe un antes y un después. Antes, esfuerzo, frustración, frialdad. Después, cercanía, calidez, respeto. Pero ¿qué ocurre si ignoramos estos principios? ¿Qué consecuencias surgen si los padres continúan actuando como hasta ahora? Por amor, pero sin conciencia del efecto. Primero, una pared invisible se infiltra en la relación. Los hijos adultos reaccionan cada vez con más irritación tan pronto como suena el teléfono, porque asocian la llamada con un interrogatorio. Con el tiempo, aprenden a evadirse. Respuestas cortas, citas pospuestas, un «ya te llamo luego», que nunca se cumple. Para los padres queda un amargo sentimiento de rechazo. Desde el punto de vista psicológico, este comportamiento conduce a un ciclo de frustración y retirada. Los padres que no se sienten escuchados intensifican sus esfuerzos, llaman más a menudo, dan aún más consejos, se sacrifican aún más. Pero precisamente eso refuerza en el hijo la sensación de asfixia. En lugar de cercanía, surge distancia. En lugar de gratitud, crece la resistencia. Y en el interior de ambas partes prospera algo peligroso: la sensación de no ser respetado. La autoestima de los padres también sufre. Quien una y otra vez siente que su cuidado no es deseado, empieza a dudar de sí mismo. Algunos se retiran por completo, otros se vuelven amargados y se aferran aún más a los pocos contactos que les quedan. Ambos caminos conducen a la misma dirección: soledad y malentendidos. En Europa, las encuestas muestran que las personas mayores que se sienten alienadas de sus hijos tienen un mayor riesgo de sufrir estados depresivos.
La soledad se convierte en una enfermedad silenciosa, y eso solo porque las buenas intenciones se expresaron de forma incorrecta. Los hijos también sufren cargas si no se respetan los principios. Se sienten obligados a tener que defender constantemente los límites, desarrollan sentimientos de culpa y al mismo tiempo reflejos de defensa. Esta tensión puede llevar a que reduzcan el contacto para encontrar paz. La relación sufre doblemente. Los padres se sienten no queridos, los hijos se sienten incomprendidos. Las consecuencias no son, por tanto, solo disputas a corto plazo, sino un daño a largo plazo para la confianza y la cercanía. Y este daño es difícil de reparar si se consolida a lo largo de los años. Por eso es tan crucial replantearse las cosas a tiempo. Quien continúa con los viejos patrones sin cambios corre el riesgo de que las conversaciones se conviertan en mera formalidad, que las visitas se sientan como el cumplimiento de una obligación y que el amor se experimente no como un regalo, sino como una carga. Pero precisamente aquí reside la oportunidad. Al nombrar claramente las consecuencias, se comprende por qué el cambio es necesario. No para repartir culpas, sino para asumir responsabilidades. Porque nadie quiere que el afecto se congele en el deber o que el propio cuidado se convierta en un motivo de distancia. Debe ocurrir lo contrario. El afecto debe traer cercanía, el cuidado debe despertar respeto. Y eso solo es posible si los padres aprenden a dejar espacio, a escuchar y a valorarse a sí mismos. Pero ¿cómo se pueden aplicar estos tres principios de forma concreta en el día a día? La teoría por sí sola no es suficiente. El cambio surge a través de la acción. Por eso quiero presentarle algunos pasos que puede probar en un plazo de 24 a 72 horas. Pequeños ejercicios que abren el camino a cambios más grandes. El primer paso es: haga una pausa consciente antes de contactar a su hijo. Propóngase esperar un día, quizás incluso 2 días. Durante este tiempo, anote sus pensamientos en un pequeño cuaderno, en lugar de soltarlos de inmediato por teléfono. Así le da espacio a sus sentimientos sin ejercer presión sobre su hijo. Cuando su hijo o hija se ponga en contacto, podrá reaccionar con más serenidad y escuchará más, en lugar de soltar una batería de preguntas. El segundo paso: practique una respuesta que exprese empatía. Incluso puede intentarlo frente al espejo. Dígase en voz baja frases como: «Eso suena realmente agotador», o «Siento mucho que tengas que pasar por eso». La clave es no añadir ninguna solución. Así, entrena para cambiar su primera reacción. En la próxima conversación, notará que su hijo habla más tiempo si se siente comprendido. El tercer paso: planifique una actividad solo para usted. Puede ser un paseo por el parque, una visita al centro comunitario, una hora en el museo o el inicio de una antigua pasión como tejer, pintar o cantar. Lo importante es que esta actividad le proporcione alegría, independientemente de si sus hijos la valoran. Después de poco tiempo, se dará cuenta de que ya no solo espera las llamadas, sino que llena su día con su propia energía. Un cuarto paso podría ser reflexionar sobre sus progresos. Pregúntese por la noche: ¿he dejado espacio hoy? ¿He escuchado en lugar de dar consejos? ¿He hecho algo por mí misma? Anote breves impresiones. Esta autoobservación hace visibles los cambios y mantiene la motivación. Y finalmente, tenga paciencia. Un hijo adulto que durante años estuvo acostumbrado a un patrón determinado no reacciona de forma diferente de la noche a la mañana. Pero ya después de unas pocas semanas, muchos padres perciben las primeras señales. Una conversación más larga, una visita inesperada, un gracias sincero. Precisamente estas pequeñas señales son la prueba de que la dirección ha cambiado. Si empieza hoy, podrá experimentar en los próximos días cómo su día a día se vuelve más ligero.
No se trata de reinventar la relación de la noche a la mañana, sino de recuperar la confianza paso a paso. Recuerde, todo gran cambio comienza con una pequeña decisión, y esa decisión puede tomarla hoy mismo. Ahora es el momento de condensar la esencia de este viaje en 3 ideas claras. Primero, dé espacio a los hijos, no llamando o preguntando, siempre primero. Esta espera no es un signo de desinterés, sino una invitación a su hijo a tomar la iniciativa. Segundo, cambie los consejos por verdadera empatía. Un simple "eso suena difícil" abre más puertas que 10 recomendaciones bien intencionadas. Tercero, no se olvide de su propia vida. Quien se valora a sí mismo, cultiva aficiones y muestra alegría, cosecha respeto y admiración, no lástima. Cuando piense en estos 3 puntos, imagine 3 imágenes. La primera es la pausa silenciosa, como una taza de té que debe reposar antes de que su sabor se desarrolle. La segunda es un espejo en el que no aparecen soluciones, sino que se reconocen los sentimientos. Y la tercera es una luz que irradia desde dentro, porque usted se da espacio a sí misma. Estas 3 imágenes ayudan a anclar los principios en la memoria. Recuerde, esperar trae cercanía, la empatía trae confianza, el autorrespeto trae respeto. Quien une estas 3 fuerzas experimentará cómo de la distancia surge calidez, cómo del silencio surge el diálogo y cómo del sentido del deber nace el amor verdadero. Al final de este viaje queda un mensaje. Nunca es tarde para rediseñar la relación con sus hijos adultos. El amor no pierde valor solo porque las circunstancias de la vida cambien. A veces necesita otra forma para ser reconocido de nuevo. Si aprende a esperar en lugar de preguntar constantemente, si regala empatía en lugar de aconsejar de inmediato, y si llena su propia vida de alegría, entonces el clima en la familia cambiará. La distancia se convertirá en cercanía. De los malentendidos surgirán conversaciones honestas y de la resignación crecerá una nueva confianza. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que simplemente escuchó sin dar consejos? ¿Cuándo se concedió por última vez una hora que fuera solo para usted? ¿Qué reacciones de sus hijos le gustaría ver si empieza a tomar nuevos caminos? Comparta sus pensamientos y experiencias. Cada historia puede animar a otros padres. Si este video le ha parecido útil, le invitamos a escribir sus impresiones en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal para recibir más relatos e ideas prácticas que puedan fortalecer a las familias en todo país objetivo. Y no dude en compartir este contenido con amigos o conocidos. Quizás ellos también encuentren en él una clave para reavivar sus relaciones. Recuerde, su felicidad no es un lujo, sino una necesidad. Su empatía no es un pequeño detalle, sino un puente. Y su silencio en los momentos adecuados no es una pérdida, sino un regalo. Que cada día que construya a partir de ahora sea un paso hacia más respeto, calidez y aprecio mutuo.